De manos chinas a manos vacías. El idioma japonés es uno de los más fáciles de aprender. No siempre es tan explícito como debería ser. Distintos caracteres pueden tener exactamente la misma pronunciación y un único carácter puede tener distintas pronunciaciones, de acuerdo al uso que se le dé. La expresión karate es un excelente ejemplo. Te es suficientemente fácil, significa mano, pero hay dos caracteres bastante diferentes que se pronuncian kara. Uno significa vacío y el otro es del carácter chino referido a la dinastía Tang y puede traducirse chino. Así, nuestro arte marcial puede ser escrito con los caracteres que significan manos vacías o con aquellos que significan mano china. Aquí nuevamente estamos en las tinieblas de las conjeturas, pero estoy casi seguro en decir que antes de que viniese desde Okinawa a Tokio, en los comienzos de 1920, era costumbre usar los caracteres de chinas, más que de vacías, para escribir karate, lo que no significa que el uso de chinas para kara fuese necesariamente correcto. Ciertamente en Okinawa usamos la palabra karate, pero más a menudo llamamos el arte simplemente te o bushi no te, mano de guerrero. Así deberíamos hablar de alguien como que estudió te o que tuvo experiencia en bushi no te. Con respecto a cuando te comenzó a usarse primero en karate en Okinawa, puedo conjeturar algo, ya que no hay material escrito que pudiera dar la más ligera sugerencia, menos aún decirnos si el carácter usado fue el de chinas o el de vacías. Pero esto, como dije, son solo conjeturas. Actualmente las dos clases de te dichas y practicadas en Okinawa deberían llamarse más correctamente Shuri-te y Naha-te, según las dos escuelas distintas de karate en la isla. Pero los caracteres de mano china parecen ser los más populares y quizás como resultado la gente cree que karate es realmente una forma de arte de boxeo chino. Aún actualmente hay gente que mantiene esa opinión, pero de hecho el karate es practicado en una forma totalmente distinta que el antiguo arte chino de boxeo. Fue por esta razón que no estaba de acuerdo en que mano china fuese el término correcto para describir el karate okinawense, como se había desarrollado a través de los siglos. Por lo tanto, unos pocos años después de llegar a Tokio, tuve la oportunidad de expresar mi desacuerdo con esa forma tradicional de escritura. Fue cuando la Universidad de Keio formó un grupo de investigación de karate que fue posible sugerir que el arte debía ser renominado Dai Nippon Kenpo Karate Do, gran puño japonés, forma de método de manos vacías, usando el carácter vacío en cambio de chino. Mi sugestión originó violentas críticas en Tokio y en Okinawa, pero yo tenía confianza en el cambio y tuve adherentes a través de los años. Desde entonces ha ganado, de hecho, tan amplia aceptación que la palabra karate nos pareciera extraña ahora si fuese escrita con el carácter chino kara. El kara, que significa vacío, es definitivamente el más apropiado
Por una parte, simboliza el hecho obvio de que este arte de defensa propia no usa armas, solo pies desnudos y manos vacías. Además, los estudiantes de Karate-Do aspiran no solo al perfeccionamiento de su propio arte, sino también al vaciamiento de su corazón y de su mente de los deseos y vanidades mundanas. Leyendo las escrituras budistas, podemos encontrar algunas palabras como Shikisoke Seku y Kusoku Se Shiki, que significa literalmente el cuerpo está vacío y todo es vanidad. El carácter Ku, que aparece en las dos amoniciones y puede también pronunciarse kara, significan lo mismo. Así, aunque las artes marciales son muchas e incluyen diversas formas como judo, esgrima, arquería, pelea con lanza y pelea con palos, el objetivo final de todas ellas es el mismo que el karate. Creyendo, como los budistas, en la vacuidad, el vacío que reside en el interior de toda materia y ciertamente de toda creación, ya persistí firmemente en el uso de ese carácter particular para nombrar el arte marcial por el cual he dado mi vida. Por cierto, tengo mucho más que decir en el uso de kara, significando vacío, pero como el espacio es limitado y estos problemas filosóficos tienen poca cabida aquí, evitaré tocar más profundamente el tema. Esto está tratando con mayor detalle en otro de mis libros, Karate-Do Kyohan, el libro maestro. Una vez que finalice lo que estaba destinado a tener éxito, el cambio de manos chinas a manos vacías, me dediqué a otros asuntos de revisión y simplificación. Esperando ver el karate incluido en la educación física enseñada en nuestras escuelas públicas, me puse a revisar los katas para hacerlos tan simples como fuese posible. Los tiempos cambian, el mundo cambia y obviamente las artes marciales deben también cambiar. El karate que los estudiantes de las escuelas superiores practican actualmente no es el mismo karate que se practicaba tan solo hace 10 años y hay una gran diferencia con el karate que yo aprendí en Okinawa cuando era chico. Aunque no hay ni nunca hubo reglas rígidas y firmes respecto a los distintos katas, es muy raro encontrar que ellos cambien, no solo con el tiempo, sino de instructor a instructor. Lo más importante es que el karate, como una forma de deporte usada en educación física, pueda ser lo suficientemente simple de ser practicado sin dificultades por todos. Jóvenes y viejos, chicos y chicas, hombres y mujeres. Otra reforma en que yo dediqué mi atención fue en la nomenclatura. Ni bien llegué a Tokio en 1922, la firma Bokyusha publicó un libro que yo había escrito llamado Ryukyu Kenpo Karate. En ese tiempo la palabra aún se escribía como manos chinas y todos los nombres de katas que describo en mi libro son de origen okinawense. Pinan, Naihanchi, Shinto, Basai, Seishan, Jite, Yon, Sanshin y otras. Estos son los nombres que aprendí hace mucho de mis maestros. Nadie tiene idea de cómo ellas se originaron y la gente las encuentra difíciles de aprender. Después de haber transformado manos chinas por manos vacías, comencé a dar a los katas nombres más fáciles para la gente japonesa y ahora son familiares en todo el mundo. Ten no kata, Chi no kata, Hito no kata, Enpi,
Rankaku, Hangetsu, Meikyo, Hako, Kyun, Shoto, Shoin, Hotaku, Shokyo, etc. Me apresuro a asegurarle al lector que los nombres que yo elegí no son constantes ni eternos. No tengo duda alguna que en el futuro, como el tiempo cambia una y otra vez, a los katas les serán dados nuevos nombres. Y eso es ciertamente lo que pasará. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.